Verdaderamente alarmante. Según el INEI, más de 11 millones de peruanos están en riesgo de caer en la pobreza, lo cual representa el 34.6% de la población. Y precisamente estamos conectados vía Zoom con Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de la Pacífico Business School. Jorge, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Estas cifras son verdaderamente preocupantes, sobre todo para el futuro económico y social de nuestro país. 11 millones de peruanos en riesgo de caer en la pobreza. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Además de, evidentemente, toda esta situación de incertidumbre política que vivimos en el país, sumado a las variables internacionales que han hecho que el costo de vida se encarezca considerablemente. De acuerdo, buenas tardes Paco, gracias por la invitación. Es correcto lo que mencionas, mira, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, mide niveles de pobreza, ¿no?, en el Perú, ¿no? Y se considera una persona pobre aquella que gana menos de 378 soles al mes. O si yo gano menos de esa cifra, soy pobre. Y antes de la pandemia, en 2019, la pobreza alcanzaba más o menos, en términos porcentuales, al 20% de la población, 6.700.000 personas. En 2020, pues con la crisis que hubo por la pandemia, esto llegó a 30%, o sea, subimos de 20 a 30%, a casi 10 millones de pobres. Ahora en 2021, la estadística muestra que se ha reducido a 26%, casi 25.9%. O sea, digamos, habían pasado más de 3 millones a la pobreza, pero, han dejado de ser pobres casi 1,5 millones. Todavía hay 1.800.000 que sigue pobre. Pero hay otro segmento de personas, Paco, que no son pobres, pero que se le llama vulnerables, ¿no? Que son aquellos que ganan más de 378 soles, pero, menos de más o menos unos 700 soles, ¿no? No serán pobres, pero ante cualquier eventualidad, ante cualquier emergencia, lamentablemente caen en pobreza, ¿no? Y estos han sido, casi los 3 años, alrededor de más de 11 millones de personas. Entonces, si tú sumas a los pobres con los vulnerables, estamos hablando de este año, casi 2021, casi el 60% de la población. O sea, 6 de cada 10 peruanos o son pobres o están a punto de serlo ante cualquier eventualidad. Entonces, y solamente el 40% pues tiene una calidad de vida más o menos aceptable, ¿no?, de clase media para arriba, digámoslo así, ¿no? Ahora, Jorge, esta situación que hemos estado viviendo en los últimos meses, ¿cuánto ha afectado a la clase media, que usualmente suele ser la más afectada en este tipo de crisis económicas, porque se disuelve, desaparece la clase media, que en otras sociedades pues resulta ser una base importante dentro de la estructura económica de cualquier sociedad? Mira, si hablamos de clase media o digamos clase no pobre, por decirlo de alguna manera, antes de la pandemia pues estábamos hablando de un 45% de la población, ¿no? 45%. En plena 2019, 2020 estábamos en 34%, bajamos un montón y ahora estamos en casi 40%. Entonces, todavía la clase media no pobre, sigue siendo menor que antes de la pandemia, ¿no? Hay 1,5 millones de personas que antes de la pandemia eran no pobres ni vulnerables, no clase media para arriba, y ahora han pasado o a la vulnerabilidad o peor aún a la pobreza. ¿Y eso por qué? Porque obviamente los ingresos han caído en el Perú, ¿no? La gente lamentablemente tiene trabajo, sí, se ha recuperado el empleo, sí, pero este nuevo empleo que hemos conseguido después de la pandemia tiene 2 características nocivas. Primero, es de menos calidad, es más informal, ¿no? Acuérdate que la informalidad era 74% casi antes de la pandemia, ahora es 77, 78%. Así es. Entonces, no tiene, y estas personas que han recuperado su trabajo, pero la informalidad, no tienen gratificación, no tienen CTS, no tienen salud, no tienen vacaciones, no tienen asignación familiar, no tienen descanso médico, o sea, no tienen ningún beneficio que sí lo tienen los formales. Y lo segundo es que estas personas ganan menos, aproximadamente un 9% menos de ingresos según el INEI también. Entonces tenemos empleo de menor calidad y de menores ingresos, y eso pues aumenta la vulnerabilidad o incluso la pobreza de la gente. Ajá. Ahora, Jorge, precisamente, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de las autoridades? Es decir, ¿qué medidas contracíclicas se pueden tomar, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, para que de alguna manera las variables internacionales no impacten tanto en la vida de todos los peruanos? Y por otro lado, ¿qué se puede hacer para ordenar la casa por dentro y evitar que todo el impacto económico sea tan drástico? A nivel de gobierno, ¿no? Puedes atacarlo por 2 frentes, o intentando mejorar los ingresos,
¿no? O intentando pues reducir los gastos, ¿no? Y el gobierno se ha enfocado un poco en lo segundo, ¿no? En estas exoneraciones que tú comentabas del IGB hace un momento, ¿no? A 5 productos de la canasta básica, o la exoneración del selectivo al consumo para los combustibles, ¿no? Busca justamente reducir los gastos, pero lamentablemente esta estrategia es no focalizada. O sea, cuando le reduces el IGB al pollo, ¿no? Ayudas a la persona pobre, a la persona vulnerable, pero también ayudas a la persona que sí podría pagar el pollo con IGB. Entonces no es una medida focalizada y al final gastas balas pues en personas que no lo necesitan realmente, ¿no? Yo creo que el tema debió haberse enfocado más por el lado de los ingresos, ¿no? A través de dos maneras. De manera inmediata, de repente dar un bono focalizado a aquellas personas pues, que necesitaban apoyo, por ejemplo, a los beneficiarios del programa Juntos, Pensión 65 y Contigo, que suman casi 1,5 millones de personas. Debió poder dar un bono focalizado para que puedan mejorar un poco su capacidad de gasto. Y lo otro, ya más de largo plazo, es promover la inversión. O sea, el empleo de calidad y los ingresos de calidad se logran con inversión. Y el 80% de la inversión en el Perú es inversión privada. Y lamentablemente, pues, el gobierno no ha dado muchas luces de promover la inversión privada, sino todo lo contrario, ¿no? Propuestas como la constituyente, o renegociar los contratos con las instituciones, o las transnacionales, o ir en contra de la minería. Lamentablemente causan pues temor en los inversionistas, no solo en los grandes inversionistas de afuera, sino también en los mismos emprendedores, ¿no? Entonces eso va en contra de la inversión y a su vez en contra de empleo de calidad, que es lo que preocupa. Ahora, ¿qué tanto puede empeorar la situación con estas medidas populistas que lamentablemente se han aprobado desde el Congreso de la República? Y me refiero específicamente al retiro de estas 4 UITs de las AFPs, que sería el 6º retiro, y también al retiro de las CTS. A ver, el retiro de las AFP va a beneficiar a unas 5 millones de personas, ¿sí? O sea, si es que, digamos, en el sentido de que van a tener la posibilidad de tener un gasto hoy día. Pero estas mismas 5 millones de personas, si retiran dinero hoy, van a tener menos pensión mañana, y en ese mañana el gobierno va a tener que subsidiar un poco las pensiones de la gente, así que va a perjudicar a la larga a todos los contribuyentes. Ahora, ¿el problema cuál es? Que cuando sacas la AFP para estas 5 millones de personas, hay otras 12, 13 millones que no tienen AFP, que son informales y que no van a verse beneficiadas, sino al contrario, van a verse perjudicadas. ¿Por qué? Porque al inyectar tanta plata a la economía, se habla de casi 30.000 millones de soles, la gente va a gastar, ¿no? Y al tener más liquidez y más gasto, va a aumentar la inflación, que ya está alrededor de casi 9% a nivel nacional. Entonces vas a beneficiar a, no sé, potencialmente 5 millones, pero vas a perjudicar a otras 12 millones de personas que no tienen AFP, pero que van a ver que los precios se aumentan más todavía, y entonces al final, vas a perjudicar a más gente de la que beneficias, ¿no? Así es. Y lo mismo pasa con la CTS, son 4 millones de personas, ¿no? Y hay otras tantas que no tienen este beneficio, ¿no? Así es. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Tenemos que hacer un